Hola, ¿qué tal? En este video estaremos hablando sobre los sistemas de información, sobre las fuentes de informaciones primarias, las fuentes de informaciones secundarias y las fuentes de informaciones terciarias. El grupo está compuesto por Tamairi Murillo López, Tracy Simón, Olga Josefina e Ismael Monegro Marte. Pero primero tenemos que saber, ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. Digamos que en informática se le conoce a un sistema de información a aquellos que son capaces y que ayudan a administrar, a recolectar, a recuperar, a procesar y a distribuir información relevante para los procesos fundamentales, así también como las particularidades de cada organización. Podríamos decir que la importancia de un sistema de información radica en la eficiencia y en la correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área, con el objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. Un sistema de información se caracteriza por su eficiencia en los procesos de datos, ya sea en la redacción del área en acción. Los sistemas de información se alimentan de procesos y herramientas de estadísticas, como es la probabilidad, la inteligencia, la producción, el marketing, entre otras soluciones. Un sistema de información se destaca por su diseño, por su facilidad, su flexibilidad y su mantenimiento automático de distintos recursos, porque este se encarga de la toma de decisiones críticas y de mantener informaciones críticas, como ya mencioné, digamos, porque los componentes de un sistema de información están formados por sistemas de comunicación, como es la entrada, que es por donde se alimentan los datos. Está el proceso, que es el uso de herramientas de las áreas contempladas. Y está la salida, que refleja la producción de la información. Y por último, la retroalimentación, que son los resultados obtenidos. Un sistema de información está compuesto por diferentes dimensiones, como lo es la dimensión organización, la dimensión de persona y las dimensiones tecnológicas. Ahora vamos a ver qué son las fuentes de informaciones primarias. Bien, como todos saben, mi nombre es Ismael Monegro Marte y le estaré hablando de las fuentes de información y fuentes primarias. El concepto de fuentes de información ha evolucionado desde su identificación con las bibliografías y las obras de referencia hasta una definición más amplia que considera como fuentes de información todos aquellos medios de los cuales procede la información que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado y que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. Debemos de tener en cuenta que las fuentes de información nos permiten ser más intuitivos e incuestionables al momento de informarnos sobre cualquier tipo o ámbito. Por otro lado, nos permiten sustentar investigaciones de cualquier tipo y varían según lo que necesitemos a la hora de buscar información, ya que si estamos trabajando, por ejemplo, en una investigación documental para una tesis de investigación, es posible que necesitemos fuentes documentales. De esta manera, como podemos ver, existen diversas fuentes de conocimiento cuyo interés e importancia radica en que nos permiten transmitir conocimientos y significan un recurso importante en las sociedades desarrolladas. Bien, las fuentes de información primarias se consideran como todos aquellos textos que contienen información original y que son producto de un trabajo intelectual de una investigación. Los mismos se caracterizan por estar publicados por primera vez, sin ser filtrados, resumidos, evaluados o interpretados por otros sujetos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de fuentes primarias. Estos tipos de fuentes se suelen encontrar en los archivos históricos, municipales,
reales, diocesanos, etc. O también se pueden extraer de una investigación cualitativa para obtenerlos. Buenas, mi nombre es Tracy Paulino y yo les voy a estar hablando sobre las fuentes de información secundaria. Las fuentes de información secundaria son las que contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Estas están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Son el resultado de aplicar técnicas de análisis documental sobre las fuentes primarias y de la extracción, condensación, otro tipo de reorganización de la información que aquellas contienen, a fin de hacerla más accesible a los usuarios. Estas tienen como característica principal informar sobre temas de intereses en diversos contextos o conducir al usuario a la recuperación de información de su preferencia. A las fuentes de información secundaria también se les conoce como obra de referencia, pues su intención no es la de ser leída de la tapa a la tapa, sino la de proporcionar datos puntuales de consulta rápida. Estas fuentes suelen estar disponibles en las bibliotecas tradicionales que conocemos, también en bibliotecas online y en otra base de datos académicas como son Google Academy, Dialnet, ISI, que son las que consultamos mayormente nosotros los estudiantes. Características y ventajas de las fuentes secundarias. Para hacer una investigación de las fuentes secundarias se debe de citar. Las fuentes secundarias no representan la investigación per se. Por lo tanto, la mayoría de las fuentes secundarias son una revisión de la literatura que presentan los resultados de la investigación, el análisis y la evaluación de los trabajos de otros autores. La revisión del material de fuentes secundarias puede ser valioso para mejorar nuestro trabajo de investigación, generalmente porque las fuentes secundarias facilitan la comunicación de lo que se sabe sobre un tema. Esta literatura también le ayuda a comprender el nivel de incertidumbre acerca de lo que se conoce actualmente y qué información adicional se necesita de las investigaciones adicionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fuentes secundarias no son el tema de su análisis. En cambio, representan varias opiniones, interpretaciones y argumentos sobre el problema de investigación que se está investigando, valga la redundancia, como opiniones, interpretaciones y argumentos. Ejemplos de fuentes secundarias. Como mencionamos anteriormente, las fuentes secundarias pueden ser bases de datos web, como dijimos, Google Academy, iScience, Dialnet, pero también pueden ser otras como las bibliografías, ya que son terciarias, los libros que no sean ni ficción ni autobiografía, los comentarios, las críticas, los diccionarios, la enciclopedia, las historias, los artículos de revista, los libros de texto y algunos sitios web también son considerados como fuentes de información secundaria. Espero que le haya servido. Saludos querido colega. Mi nombre es Olga Enrique. En este espacio le voy a estar hablando sobre las funciones terciarias. Mi nombre es Olga Josefina Enríquez Fernández y soy del recinto Juan Vicente Moscoso del área de biología orientada a la secundaria. En este espacio vamos a estar viendo lo que son las fuentes terciarias un poco más de cerca, es decir, qué es, sus características y ejemplos de ellas, donde vamos a poder ver con mucha más claridad y entender qué es lo que quiere decir esta. Las fuentes terciarias es uno de los distintos tipos de fuente de información. Esta proporciona información depurada que ha sido extraída de fuentes primarias y secundarias. La fuente de información terciaria, por tanto, es un mix entre la fuente primaria y la fuente secundaria, con información filtrada para transmitirla al lector o investigador. Es decir, que es un tipo de fuente menos habitual de todas.
Aglutina información recopilada en fuentes primarias y secundarias, las depura y las expone para su consulta. Este tipo de información es muy habitual encontrarla en los libros de textos, enciclopedias o portales de internet, donde se recoge una síntesis de toda la información existente y se exponen las fuentes de las que se extrae. Trabajos académicos sencillos, como un trabajo de final de carrera, también podría ser considerado fuente de información terciaria. Viendo un poco más a profundo, vamos a estar viendo las características, y para eso tenemos algunas donde la vamos a estar haciendo mención. En la primera que vamos a estar destacando es que es la información que ha podido ser extraída de un documento original o de otro que hace referencia. La segunda, recoger información extraída de un asunto que ha sido objeto de estudio. Y la tercera, no son evidencia directa para una investigación, sino que la apoya. Hemos estado hablando sobre las fuentes terciarias, pero además de las fuentes terciarias, debemos destacar otro tipo de información, incluso más relevante que la citada. Y hemos encontrado dos fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria, que ya la hemos hecho mención en la primera parte. La fuente primaria es uno de los distintos tipos de fuente de información, pero esta proporciona información nueva y original, siendo el resultado de una investigación o trabajo intelectual. Y la fuente secundaria es esta que proporciona información organizada, elaborada, producto de análisis de terceros, traducciones o la reorganización de una información obtenida de una fuente primaria. Cabe destacar que tanto la fuente terciaria como la secundaria recopilan información de la fuente primaria. Ahora, ¿podemos encontrar ejemplos de las fuentes terciarias? Sí, y comenzamos con Wikipedia, que esta aglutina información que se extrae de obras originales, así como una investigación ligada a la misma. Esta información, por tanto, es un mix entre fuente primaria y fuente secundaria, la cual expone una información, como decíamos, filtrada y ordenada. Otro ejemplo son los manuales universitarios y libros de texto. Esto, en la mayoría de los casos, muestra una recopilación ordenada de la fuente primaria y la secundaria, las cuales se exponen ordenadamente para expresar la información de forma fácil y accesible a los alumnos. Imaginemos un libro que utilicemos en matemática en el colegio. Este libro es una recopilación de múltiples teorías y técnicas matemáticas extraídas de la fuente primaria y secundaria. Y por último, podemos ver también los resúmenes y la cronología. Esos resúmenes o cronologías muestran de forma ordenada y con sentido una información que ha sido extraída de fuentes primarias y secundarias. Estos resúmenes y cronología, en cierta forma, exponen la información de manera breve y amena. En conclusión, las fuentes terciarias están formadas por las fuentes primarias y la fuente secundaria, ya que no es original y, como ya habíamos dicho, es un recurso de apoyo. Ahora, viendo un ejemplo donde podamos ver estas tres fuentes juntas, es en un informe científico. Sabemos que el informe científico está distribuido con resumen, introducción, desarrollo y metodología, y resultado y conclusión. Ahora bien, las fuentes primarias la podemos ver en lo que es resultado y conclusión. Las fuentes secundarias lo vemos en la introducción y las fuentes terciarias en lo que es el resumen. Hasta aquí ha sido esta parte. Espero que la información dada le haya sido de entendimiento.